Vamos a hablar un poquitito de un tema que ha surgido, bueno, que viene siendo tema por los movimientos de las Fuerzas Armadas en el norte de la Argentina, sí, pero también de la última resolución del gobierno, que es la habilitación de las Fuerzas Armadas. Lo hemos hablado aquí, sí, lo hemos debatido, ha generado controversia, de esta situación de las Fuerzas Armadas que pueden detener civiles en la frontera norte, allí en el marco de un programa y demás. Rural. Sí, el ministro de Seguridad, Luis Petri, lo presentaba de esta manera. Para defender a los argentinos tenemos que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el Estado. Por eso anunciamos la concreción de la Operación Roca, donde vamos a desplazar a nuestras Fuerzas Armadas para que coordinadamente con las fuerzas de seguridad puedan custodiar y controlar nuestras fronteras. Y lo van a hacer con el equipamiento, la capacitación y las normas imprescindibles para que puedan, entre otras cosas, aprender a delincuentes, aprender a narcos, aprender a terroristas, pero también poder repeler una agresión cuando así lo sufrieren. Desde el primer día trabajamos con el presidente de la Nación, con Javier Milei, para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Pero fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas no solamente significa acompañarlas, no solamente significa reivindicarlas, sino también hacerles cumplir con el rol que la Constitución y la ley les otorgó, la de defender a todos los argentinos. De esta manera hacía la presentación Luis Petri, el ministro de Defensa, de esta nueva decisión. Estamos con un ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo va, Rossi? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todas y todos. Bien. Bueno, no sé, se presenta como polémica para muchos, creo que lo incluyo, no hay mucha polémica, es ilegal esta resolución que toma el gobierno nacional. Es absolutamente ilegal, más ilegal es lo que dijo la presentación del ministro Petri, ¿no? Porque el ministro Petri dice recién decía lo que ustedes ponían en pantalla, para detener delincuentes, narcotraficantes, maleantes. Esas son tareas policiales, lo que tiene que hacer la policía y la fuerza de seguridad. Miren, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Seguridad Interior, que prevé 3 situaciones en donde las Fuerzas Armadas pueden actuar en seguridad interior. La primera de ellas como apoyo logístico, no como grupos de combate, sino apoyo en transporte, apoyo en comunicaciones, en intendencia, en sanidad, a un grupo de fuerza de seguridad en una determinada circunstancia. Vuelvo a decir, no equipos de combate, no grupos de combate. En segundo lugar, cuando un regimiento es agredido, ¿no? Cuando una unidad militar es agredida, las Fuerzas Armadas pueden generar su autodefensa. Y el tercer escenario es el estado de sitio. El estado de sitio, como ustedes saben, es un decreto del presidente de la Nación que necesita acuerdo parlamentario. En ninguna otra situación las Fuerzas Armadas pueden actuar en cuestiones de seguridad interior. La detención de civiles, en cualquier caso, de Ushuaia a La Quiaca, es una tarea una tarea de Rosario, una tarea exclusivamente de las fuerzas policiales. El ministro dictó una resolución basada en un decreto del presidente. Una resolución y un decreto tienen menos jerarquía institucional, menos jerarquía jurídica que una ley. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro es cumplir la ley. En cualquier otro país, con ese discurso del ministro de Defensa, con lo que hizo, estaría claramente cuestionado. Porque acá lo que más indigna en todo esto es que utiliza al personal militar como carne de cañón. ¿Qué significa el personal militar como carne de cañón? Que los manda a hacer una actividad y que en el marco y en el escenario de hacer esa actividad, el que puede quedar denunciado y dando respuestas a la justicia es el propio personal militar, porque los manda sin la suficiente cobertura legal. Esto es lo que pasa.
Rosy, y con respecto a la flagrancia, digamos, cuando uno ve que hay un delito y demás, y se lo pregunto desde el sentido común, por ahí nos llega el mensaje, pero entonces, ¿hay que permitir que el delito suceda? No, no hay que permitir que el delito suceda, pero si usted ve un delito en flagrancia, lo que tiene que hacer es avisarle a la fuerza de seguridad correspondiente para que tome las acciones y lleve las acciones correspondientes. Porque si no, cualquier militar que está caminando, claro, que esté dentro cualquier militar que está caminando por la calle, bueno, dice, bueno, hay un delito, le aviso al personal de fuerza de seguridad correspondiente. No es nuevo lo de mandar militares a la frontera. También nosotros lo hicimos, lo hicimos cumpliendo la ley. Es decir, que patrullaban en aquellos lugares fundamentalmente de monte que existen en Formosa, en Jujuy, en Salta, lugares habitualmente deshabitados, y si veían alguna situación irregular, si veían algo que les parecía irregular, informaban inmediatamente a las fuerzas de seguridad y eran las fuerzas de seguridad en donde actuaban, que son las que están preparadas para una situación de esas características. Porque lo que no se termina de entender es que la preparación que tiene el personal militar es totalmente distinta a la preparación que tiene el personal de fuerza de seguridad. El militar se prepara para una situación hipotética de guerra, en donde el sistema de armas es de uso letal. La policía, la fuerza de seguridad, se utiliza con prevención, con proporcionalidad y con una cantidad de argumentaciones y de protocolos que tienen como para llevarlo adelante. Bueno, me parece que fundamentalmente de esto es lo que se trata. Acá hay una idea clara, y usted lo decía en su introducción, de hace muchísimo tiempo, de cada vez que Bullrich aparece en los ministerios de seguridad, quiere meter a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Usted emparenta la llegada de Bullrich con Petri trabajando en conjunto, ¿no? Digo, infiero. Sí, bueno, la verdad que la injerencia de Bullrich en el Ministerio de Defensa es enorme, ¿no? Y pareciese que Petri, más que un delegado del presidente, es un delegado de Bullrich en el Ministerio de Defensa. Pero bueno, independientemente de esto, usted imagínese que los que van a mandar a la frontera norte son 1.300 efectivos. La frontera norte, tomando solamente Salta, Jujuy y Formosa, ahí tiene alrededor de 2.000 kilómetros de frontera. Esos 1.300 efectivos usted los tiene que dividir por 3 turnos diarios, ¿no? O sea que va a tener patrullando, si no le saco las funciones propias administrativas y demás, supóngase 400 efectivos por turno. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si tanta necesidad tiene desde el punto de vista de seguridad, ¿por qué no aumenta la capacidad de la gendarmería y la capacidad de la prefectura? Porque de claramente que sí están legalmente preparadas pero que los que están legalmente y además fíjese usted, de 1.300 efectivos, suponga usted con toda la furia que 300 pueden ser oficiales y suboficiales. Los otros 1.000 son soldados voluntarios. Son soldados que pueden ingresar con 18 años y que obligatoriamente se van de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, a los 28 años. Que cobran un poco más de un salario mínimo. No llegan a dos salarios mínimos. Esa misma tarea en la gendarmería la hace un alférez, que es el grado inicial que tiene la gendarmería, que cobra muchísimo más, está mejor equipado, está mejor preparado, Entonces, me parece que hay una cantidad de consideraciones en este sentido. La Argentina, además, usted sabe que gendarmería y prefectura son las que se llaman fuerzas de seguridad intermedias. ¿Intermedias entre quién? Entre una fuerza armada y una policía, porque nacieron de las Fuerzas Armadas. Gendarmería era una división del ejército argentino, dependía del jefe del Estado Mayor del Ejército. Lo mismo pasaba con prefectura en relación a la Armada. En algún momento alguien pensó que las Fuerzas Armadas se tenían que dedicar a la defensa
y que los elementos de las Fuerzas Armadas que estaban destinados a la seguridad interior tenían que estar en otro ámbito. Bien. Y así fue con que tuvieron la autonomía. Entonces, si querés, si vos sentís, ministra de Seguridad, que estás sobrepasada y que necesitas una mayor cantidad de hombres, bueno, incorporá 1.300 hombres a la Gendarmería y a la Prefectura, que seguramente va a tener muchísimos aspirantes para estar allí, y lleva adelante las tareas que tenga que hacer sin involucrar a las Fuerzas Armadas, que tienen una tarea específica de defensa en un mundo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, fuertemente convulsionado, con 2 conflictos bélicos declarados y con muchísima inestabilidad política e institucional, en donde todos los países del mundo están fortaleciendo a sus Fuerzas Armadas. Rossi, no le quiero robar más tiempo, ya estamos allí con lo justo, pero le quiero preguntar porque Petri dijo que hay un sesgo ideológico en esta oposición que usted está, por ejemplo, manifestando y que ha llevado a cabo en su gestión. Es ilegal, simplemente, no es ideológico. Hay una ley, las leyes están para cumplirla. Es tan ilegal que el ministro Petri mandó un proyecto de ley correctamente, porque si quiere modificar la ley, lo que tiene que hacer es mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, fue a defenderlo a la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa nos invitó a exministros a dar nuestra opinión y no tiene el consenso necesario. Entonces, no solamente estoy yo criticando esta decisión, está López Murphy criticando esta decisión, está Horacio Jaunarena, que son ministros que estuvieron en gobiernos del partido donde es Petri, no se sabe ya de qué partido es, pero de gobiernos de la Unión Cívica Radical. Entonces, el problema simplemente es que es ilegal, y lo que hace es dejar sin cobertura legal, jurídica, al personal militar. Entonces lo utiliza de carne de cañón para satisfacer un cierto posicionamiento que él sí tiene, ideológico, independientemente de cualquier otra consideración. Agustín Rossi, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Hasta luego.